En el año 2015, una revista académica muy importante publicó un estudio presidido por Jan Dessety y varios coautores que afirmaban lo siguiente, ¿no? Que después de una investigación psicológica muy importante, llegaron a la conclusión que los niños educados religiosamente son menos generosos que los niños educados de manera agnóstica y sin religión. Miren ustedes qué importante noticia, ¿no? Que los niños religiosos son menos generosos que los niños criados no religiosos. Y a esta noticia le dieron una enorme repercusión a este estudio publicado por Science Direct, uno de los sitios más importantes, digamos, de publicaciones científicas, en este caso de psicología y biología, ¿no? Entonces, este estudio, presidido por Jan Dessety, un psicólogo y sociólogo, y junto con otras 6 personas, fue inmediatamente reproducido por más de 60 medios de comunicación de la época, ¿no? Y entre ellos estaban The Economist, la revista influyente británica, el Boston Globe, el periódico importante de los Estados Unidos, Los Angeles Times, ¿no? El otro periódico importante en Estados Unidos, y además tuvo su impacto en la comunidad científica porque fue publicado por un medio, el medio más importante de ciencia popular, que se llama Scientific American, ¿no? Es el órgano de difusión con más suscriptores de ciencia que existe, ¿no? Porque, digamos, su propósito es, entre comillas, simplificar la ciencia. En consecuencia, este artículo se estaba presentando como un artículo científico, completamente científico. ¿Cuál es el problema? El problema es que a finales, en septiembre de 2019, el artículo fue oficialmente retractado por el jornal científico, ¿no?, que lo publicó, es decir, Science Direct. Y lo curioso es que cuando uno va a la página de Science Direct, donde encuentra donde estaba publicado este estudio, ¿no?, que, como digo, fue recogido por 60 medios de comunicación, entre los más importantes, y acá estoy hablando solamente de los medios en inglés, no sé si alguno se enteró de esto en español, y a esta noticia le dieron mucha importancia. ¿Por qué? Porque contradecía todo lo que dice la estadística, por lo menos en Estados Unidos. En Estados Unidos está claro que mientras más religiosa la persona, más generosa es en sus donaciones. Y los lugares, las regiones de Estados Unidos con el mayor índice de donación per cápita, ¿no?, es decir, no de un multimillonario, o sea, no por dinero, sino por cantidad de personas que donan, es exactamente idéntica al mapa de dónde están las personas más religiosas en Estados Unidos, de cualquier religión, ¿no? Y ahí donde están las personas más agnósticas, más progresistas, entre comillas, menos religiosas, Nueva York, San Francisco, Portland, Seattle, etcétera, son las ciudades con el índice más bajo son los lugares donde con el índice más bajo de donaciones. Y esta es una cuestión que nadie debate, o sea, se ha venido informando año por año. Las organizaciones caritativas que siguen los índices de donación explican cuáles son las regiones y cuál es el tipo de perfil de donante más generoso, y siempre ha sido la persona religiosa. Entonces, este tema, que probablemente ustedes no sepan porque a la prensa liberal no le interesa que la gente sepa que los religiosos, las personas religiosas son las más generosas, les pareció, esta investigación ahora retractada, les pareció extraordinaria, porque justamente iba a favor de todos sus prejuicios contra las personas religiosas. Acá había un estudio, entre comillas, científico, un estudio psicológico, que decía lo contrario, ¿no? Y cuando uno va a Science Direct, actualmente lee lo siguiente: retractado el ensayo
The Negative Association Between Religiousness and Children's Altruism Across the World. Es decir, la asociación negativa entre religiosidad y el altruismo de los niños alrededor del mundo. Esta pretendía hacer una investigación mundial, ¿no?, que demostraba que los niños religiosos son menos generosos que los niños no religiosos. Y resulta que, como dije, en finales de septiembre de 2019, Psychology Today, o sea, el jornal de psicología en inglés más importante, informó que este artículo había sido retractado. Algo que probablemente la mayoría de ustedes no sabían. ¿Por qué? Porque la prensa le ha dado muy poco interés a esta noticia. ¿Cuál fue el proceso? Esta investigación era tan contraria a las cifras estadísticas opuestas, que decían lo opuesto, que varios psicólogos completamente independientes, simplemente interesados por la investigación, pidieron la data, ¿no?, digamos así, para utilizar el término en inglés. O sea, pidieron los números crudos, las estadísticas sobre las cuales se habían basado estos resultados. Porque los resultados se basaban sobre estadísticas. ¿Para qué? Para que el estudio sea un estudio que no esté basado en la opinión, sino que esté basado en la data. Entonces, la explicación de cómo terminó Decetti o Decetti, como se pronuncia el apellido de quien presidió esta investigación, fue interrogado de cómo había llegado a esta conclusión, porque los números que ponía en el artículo original, en el ensayo original, no era de mucha confianza, ¿no? Entonces hay que reconocer que Decetti no fue defensivo, no fue una persona defensiva, y entregó la data, no, entregó todos los números. Y viendo los números, los expertos en estadística encontraron que Decetti había utilizado una fórmula matemática mal. Es un poco complejo desde el punto de vista de la estadística, pero no me voy a meter a los detalles. Pero básicamente le dio un valor equivocado, es decir, cometió un error matemático, básicamente. Le dio un valor incorrecto. Y el ensayo de Psychology Today, que explica por qué el artículo ha tenido que ser retractado, un artículo del 2015 retractado del 2018, es decir, durante 3 años ha estado rondando como un mito, como una leyenda urbana, que los religiosos son menos generosos que los no religiosos, especialmente en el caso de los niños, ¿no? Y descubrieron que este error matemático llevaba a que se sacaran esta conclusión de números cuando la data decía exactamente lo contrario. Si se hubiera utilizado una correcta fórmula matemática para leer sus hojas de Excel, digamos así, para que puedan entender, si se hubiera utilizado la fórmula correcta, el resultado hubiera sido el inverso. Y el evidente es que los niños religiosos son más generosos que los niños que no son criados religiosos. Entonces, tomó 3 años. Y no solamente tomó 3 años, sino que no he visto en The Economist, no he visto en Los Angeles Times, no he visto en Scientific American todavía la retractación, publicar la noticia de la retractación del artículo, de que el artículo ha sido retractado, ¿no? Y en consecuencia seguimos con las cifras que todavía tenemos y que demuestran que una persona religiosa, y especialmente un niño religioso, un niño que es educado en la religión, naturalmente, es decir, por su formación religiosa, va a entender mejor y va a dar más y ser más generoso, no menos generoso, ¿no? Y obviamente a los que hacen el argumento a favor del agnosticismo y del ateísmo y que dicen que los niños nacen ateos, ¿no? Una ridiculez, porque, o sea, es como decir que los niños recién nacidos nacen vegetarianos, pues, ¿no? Y no es que nacen vegetarianos, es que están recién nacidos. Entonces, hay funciones que todavía no se han desarrollado. Pero en este mito,
les encantaba esta investigación, les venía como anillo al dedo demostrar que existía un estudio científico, entre comillas, y para todos aquellos que sean abordados por un agnóstico que les dice un estudio científico ha demostrado que los niños no religiosos son más generosos que los niños religiosos, ahora les pueden decir con libertad, ese artículo ha sido retractado, ¿no? Y lee el artículo al respecto de Psychology Today, donde explican por qué la retractación. Y, como digo, no cuestionan la buena fe de los autores, simplemente el hecho de cometer un error matemático serio que para una investigación de esa naturaleza no se debería cometer, ¿no? Cuando vas a hacer una afirmación de esa naturaleza que va contra toda la información estadística que existe en el momento, deberías asegurarte que una persona especializada en estadística o en matemáticas revise tus fórmulas, ¿no? Es lo mínimo que se puede esperar desde el punto de vista académico, ¿no? Pero esto no pasó y como decía Gilbert Keith Chesterton, la mentira siempre llega media hora antes que la verdad, ¿no? Entonces, mucha gente va a seguir creyendo, se ha enterado por los medios seculares de esta noticia, y como esos mismos medios no han publicado la noticia de la retractación, seguirán repitiendo, pero por lo menos ustedes ya saben, ¿no? Está en Psychology Today, pueden ver el artículo de la retractación con el hipervínculo, con el link a la retractación original y la explicación matemática, estadística de por qué este artículo ha tenido que ser retractado. Que tengan un buen día.